Muy bien, abra su Biblia en Hechos capítulo 16. ¿Trajo su Biblia? Hechos capítulo 16, versículo 26 al 31. Cuando lo encuentre, se pone de pie. El tema que estaremos compartiendo hoy es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es el tema que estaremos viendo hoy. Hechos capítulo 16, versículo 26. Si lo tiene, se pone de pie. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 16, versículo 26. ¿Listos? Léalo conmigo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: para que se te quite, ¿verdad? Para menos tenerlos aquí. No, nada, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando y obrando en cada vida hoy, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Una ocasión estaban unos diáconos con un niño de ahí del grupo de niños de la iglesia, y mientras ellos estaban platicando con ese niño, querían hacerle dudar de la salvación de este niño. Vamos a decirle esto y decirle el otro para que él dude de su salvación. Y le hacen una pregunta: oyes, ¿cómo fuiste salvo? Y el niño sabiamente responde: yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Y ellos se quedaron como, hasta ahora los de la duda eran ellos. Pero ¿cómo es que fue eso? Le preguntaron para que el niño pudiera explicarles: mi parte fue pecar y la de Dios, salvar. Y es una realidad, ¿no es así, hermanos? Somos pecadores por naturaleza. Nacemos con esa naturaleza, nacemos con ese instinto, pero ¿cuál es el trabajo de nuestro Dios? Salvarnos y perdonarnos. ¿Sabe que la pregunta del carcelero fue la pregunta más importante de su vida y es la pregunta más importante para todos los que estamos aquí? Usted tiene un día. Si usted no se ha hecho esa pregunta, tiene que hacérsela y asegurarse de que usted realmente ha entregado su vida a Jesús. Si no, usted está perdido. Usted se va a ir al infierno, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no se muere. Si había algo importante para ese hombre en ese momento, era su salvación. Dándose cuenta: yo puedo morir en cualquier minuto o quitarme la vida ahorita. ¿A dónde voy a ir? Y usted, ¿por qué tenía ese hombre esa inquietud? Pablo y Silas estaban orando y estaban predicando ahí en la cárcel. ¿Y sabe qué? Tristemente hoy en día, pensando en las personas, en la sociedad, la mayoría de la gente, aunque vivan como el diablo, fíjese nomás, ¿sabe qué es lo que ellos piensan? Yo me voy a ir al cielo. Acabo me hacen un rosario. Acabo alguien ora por mí. Acabo Dios es bueno. Ese es su pensamiento. Esa es su idea, de que cuando yo me muera, yo me voy a ir al cielo. Pero ¿sabe qué? Pero ir al cielo o ser salvo, ser redimido, no es ser bautizado. Yo fui bautizado cuando era bebé. Aquí están mis padrinos. No es ser parte de una religión o de alguna iglesia. No es asistir a una iglesia lo que, ya llegué a la iglesia, soy salvo. No, señor. No es ser una buena persona o seguir ciertos rituales semanales, mensuales o anuales. Si tú crees eso, estás completamente perdido. El día que tú te mueras, aunque hagan ciertos ritos sobre tu cuerpo en la iglesia o en la funeraria, te vas a ir al infierno. Pero pastor, mi iglesia enseña esto y que si hago esto y que si... La Biblia dice, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, vas para el infierno. Amén. Una ocasión llegaron dos hombres al cielo.
asombrados de todo lo que ellos estaban observando ahí con su vista. Y algo interesante, que se topan con un ángel y les dice: bienvenidos al cielo. Aquí no hay trabajo, no hay hospitales, no hay doctores, no hay bancos, no hay bomberos. Hay poder, dicen los señores. Oye, creo que llegamos a Venezuela. Esa es la realidad de Venezuela, ¿verdad? Pero el cielo es otra historia. Tremendo, ¿no es así? Y qué bendición va a ser para aquellos que realmente tienen a Cristo Jesús en su corazón. El cielo será un lugar de felicidad, pero tristemente muchos, dice la palabra que pocos son los que encuentran ese camino. No la mayoría, pocos. Pero para poder llegar allá, ¿sabe qué? Sus obras no sirven. Sus obras, por muy buenas que sean, no sirven. No le van a ayudar a que usted llegue al cielo, sino que las buenas obras son buenas ¿para qué? Después de que usted es salvo. ¿Para qué? ¿Para salvarme entonces o mantener mi salvación? No, son buenas ¿para qué? Para que un día usted vaya al cielo y que Dios le dé un premio, le dé un galardón por hacer cosas buenas después de ser salvo. Antes no. Pablo dijo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, cuando él habla de eso, de la ley, está hablando de que cuando tú haces cosas buenas, cuando tú haces buenas obras o lo que tú puedes hacer, dice, pues si por la ley fuese la justicia, el perdón, que Dios me salve, dice él, entonces por demás murió Jesús. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si es que tú te puedes salvar con que yo soy buena persona, yo voy a la iglesia, yo hago esto, dice Pablo, entonces fue en vano que Cristo viniera. Dice, pero no es así. La versión FBR 2021, Fidencio Vázquez Reina, si la salvación fuera por mis obras, en vano murió Jesús. Pero no murió en vano. Para eso Él vino, para morir por nuestros pecados. Ahora, ¿cree usted que Dios, fíjese nomás, cree usted que Dios es tan ignorante en mandar a su Hijo sabiendo, al cabo pueden ser salvos por sus obras? ¿Para qué lo envió? Si Dios supiera que fuéramos salvos por las obras, ¿qué hubiera hecho Dios? No necesito mandar a mi Hijo, es suficiente con lo que tú hagas. Pero no es así. Y si pudiéramos ser salvos por las obras, entonces, escuche esto, ¿por qué Dios pidió que ofrecieran un animal en un sacrificio aún en el Antiguo Testamento? Si es que fuera por vuestras buenas obras. Porque Él sabía que no es posible. Tenía que haber un medio para que Él pudiera perdonar nuestros pecados. La presencia suya sin un animal, fuera sido suficiente en el templo. Pues sí, nomás con que esté aquí, listo. Que dice Dios, no, trae un animalito contigo porque tú no eres nadie. Tus obras son como trapo de inmundicia, dice en Isaías. Pero en realidad necesitamos, yo creo que, es que necesitamos un animal, pastor. No, hombre, necesitáramos todo el corral en realidad. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Biblia a esta pregunta tan importante? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creo que si leemos lo que dijo Pablo, podemos irnos a la casa. Pero ¿qué hay detrás de esa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios. Usted dirá, pero hay poder. Hay muchas personas, pastor, que no vienen a la iglesia y ellos creen en Jesús. ¿Ellos también se van a ir al cielo? ¿Usted se ha preguntado eso? Los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios van a ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Primero, hay que creer. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están, dice, escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, fíjese lo interesante, creyendo. Una persona que realmente creyó originalmente en Cristo, y que esa persona se mantiene en ello creyendo, que después vamos a ver algo sobre esto también, dice, tengáis vida en su nombre. El verdadero creer se mantiene siempre creyendo.
Y también dice la palabra en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere, fíjese, luego dice, y fuere bautizado. Porque hay personas que, si tú no te bautizas, no vas a ir al cielo. Esas son tus obras. ¿El ladrón fue bautizado? No, pero Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si él hubiera estado sobre la tierra y se hubiera quedado, se iba a bautizar. ¿Por qué? Es que Cristo lo pidió. No, te nace por agradar a Dios. Amén. Y dice, porque dice el texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y fíjese lo que dice el texto al final, mas el que no creyere será condenado. No dice, y el que no se bautizare, no, ya lo omite como, eso no, lo importante es esto. Pues ya la tenemos hecha, pastor. Creyendo, pues todo el mundo ya cree, pues todo el mundo nos vamos a ir al cielo. Pues ¿sabe qué? Aparentemente se ve sencillo. Esa es la primera parte de ser salvo. Ser salvo, ¿cuánto se tarda para ser salvo, pastor? Puede ser en segundos. Pero en ese milisegundo, segundo o 2 segundos, no lo sé, suceden tantas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Varias cosas. ¿Sabe qué? Es la primera parte para ser salvo. Creer, en un sentido, para que usted entienda, es un lado de la moneda. Es parte de la moneda, por si usted quiere verlo de esa manera. Por ejemplo, creer, yo creo que en mi persona, lo que he entendido, debe de estar sentada sobre una base muy, muy importante. Esa base es el muro, es el fundamento, como quien dice. ¿Y sabe qué es? La fe. Ay, pastor, creer es fe, pastor. En realidad, dice la palabra en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, hubo un proceso en todo esto. Una persona que realmente ha creído en Cristo Jesús lo demostrará. ¿Qué fue lo que hizo el carcelero? Se va con ellos, vénganse, vamos a cenar, les voy a dar de comer, les voy a sanar de sus heridas que yo les di de golpes ahí, porque era para que se muera, déjalo que se mate, nos golpeó con látigos y nos tenía en el cepo, déjalo, no te hagas daño. Un hermano en Cristo, ¿verdad? Aún a pesar del daño, se mostró el amor de Cristo, él pudo ver eso. ¿Qué debo hacer? Con tanto canto, el mensaje le llegó a su corazón y se sembró. Ahí la se ve, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y al final es salvo él y toda su casa. Se les predicó también y todos fueron salvos. Amén. Pero ¿sabe qué? Una persona que realmente ha creído en Cristo lo va a demostrar. Así que, ¿cómo? Con la fe. ¿Cómo va a demostrar que es cristiano o cristiana? Con la fe. Muchos piensan que la fe no se ve, pero en realidad es muy tangible. Es muy visual, es como el viento. Yo no veo el viento, pastor, pero ¿acaso no ve sus efectos? Así que, ¿cómo es eso de creer y que fe no es lo mismo? No es lo mismo, como dice. No es, en realidad. Yo creo que las sillas son para sentarse. Las bancas son para sentarse, ¿sí o no? Pero usted, ¿cómo va a creer? Se sienta sobre ella. Dice, a ver, ¿jala o no jala? ¿Me sostiene o no? No, usted se deja sentar y se deja caer, ¿sí o no? Se está creyendo que para eso es. En eso es lo mismo y que me va a sostener. Creer, escuche esto, creer es una cualidad mental, mientras que la fe es una cualidad espiritual. No proviene de mí. La fe no es mía. Dice la palabra en Gálatas 5 mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Después de venidad viene fe, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu. ¿Y cuándo es cuando la persona recibe el Espíritu? Cuando cree en Cristo. Viene y te da la fe y se conecta todo. Milisegundos, todo en un proceso tan rápido que a veces ni cuenta nos damos. Pero creer es una cualidad mental, ¿verdad? Mientras que la fe es una cualidad espiritual. Un don dado por Dios, no por mí. Es de Él. Uno lleva a la otra. Usted, como quien dice, creer, sienta las bases para que la otra persona, como quien dice, la fe, porque está el creer y está la fe. Esa es la que produce la reacción. Yo creo en Dios, la fe que hace una reacción, una chispa. Ahí es como ping, es como ponen el dedo, que no recuerdo quién fue el que
pintó esa mano y está el dedo del hombre y el dedo de Dios, es cuando ¡zin!, se tocan allí, ¿verdad? Para que usted más o menos me entienda lo que quiero decirle. Así que creer sienta las bases para que la otra produzca nuestra reacción ante Dios. Muchos creen en Dios, escuche esto, muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios, que es muy diferente. Muchos creen en Dios, sí, Dios existe, Cristo existe, Él vino y murió por mí, Dios es amor, Dios me ama y Dios me quiere salvar. Creen en Dios, pero creerle a Dios es muy diferente. Usted puede creer sinceramente en una promesa de la palabra de Dios y al mismo tiempo no tener fe para apropiársela o aplicársela a su vida personal. Sí es la palabra de Dios, pero ¿realmente le crees para obedecerla lo suficientemente? Ahí está el detalle. Creer es una cosa, pero la fe es otra. Por ejemplo, estamos llenos de ansiedad y la palabra nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero ya estamos ahí tronándonos los dedos y qué voy a hacer, estresados y deprimidos, y esto y que el otro, y haciendo esto y lo otro para ver si me relajo. Cuando el Señor dice, ven a mí, déjamela a mí. Creemos que ahí está la solución, Señor, tú dame paz, pero no nos apropiamos de esa verdad. Así que andamos más estresados ahí cargándola. La palabra dice, no dejando de congregarnos. No voy, no tengo ganas. Ama a tu prójimo, pero vivimos peleados aún hasta con el vecino. La palabra dice, no mientas, pero hasta a mí mismo me miento, que hasta pongo el reloj en tal hora cuando no la es, según para engañarme. Ya está, no deja levantarme, ¿verdad? Tremenda palabra, trae todos los diezmos. Pero lo gasto en otras cosas. No robarás, pero los impuestos, no, me ponle tanto ahí para que me den más, ¿verdad? Creer es una. Aplicarlo es fe. Creer es una, aplicarlo es fe. Y la fe es la llave que produce esa conexión, esa acción, ese chispa para que tú hagas algo por Dios. El apóstol Pablo escribió en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe. Dice ahí sin creer. No, tú crees en Dios, el diablo también cree. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque yo creo en la palabra, sí. Tú crees en las promesas, sí. Las vives, las obedeces. Fe, no hay fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Es una necesidad, dice, no hay fe, estás perdido. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿ve usted? Crea que le hay, porque muchos oran, Diosito, por favor, realmente no le están creyendo a Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Sí, tú te vas a acercar a Dios, pero vas a creer lo que Él te puede dar. Entonces, este pasaje describe una fe y que trae dos requisitos a lo que vemos aquí. No solo que hay que creer en la existencia de Dios, sino que también es preciso entender que Él recompensa a quienes le buscan con fe. Es lo que está diciendo el versículo. Y la fe nos viene del contacto diario con nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? El contacto lo tenemos con Dios por su Espíritu Santo que Él nos da. Y de ahí es la fe, ¿no es así? O proviene la fe, pero ¿por dónde camina esa fe? Es como un tren. El tren para que pueda viajar, ¿qué necesita? Pues necesita 2 rieles, pastor. En la fe es lo mismo. Hay 2 raíces, hay 2 rieles en los cuales podemos ver cómo llega esa fe a nuestra vida. Bueno, en primer lugar, por el amor. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ellos creían, circuncídate y Dios te va a salvar. Dice, no, dicen ni la circuncisión, ni la incircuncisión, dice, sino la fe que obra por el amor. ¿Ve usted? Es ahí donde realmente esa fe, hay amor, sí, facilito se va. Facilito. La persona que realmente ama a Dios y que tiene fe, dará como obra el amor por Dios, lo demostrará. ¿Qué dice la palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú realmente tienes amor? Entonces ahí pasa la fe. Yo creo en Dios, yo le voy a obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que realmente ama a Dios,
obedece a Dios. Una persona que, ¿tú crees en Dios? Sí. Ok. ¿Tú obedeces a Dios? No siempre. Está perdido. En Mateo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Aún, ¿qué dice Gálatas 5? Mas el fruto del Espíritu es amor. Aún es Él quien pone eso en nosotros, porque Él sabe que es un medio para que viaje la fe y llegue a nuestro corazón. Ok, pastor, uno es un riel de la villa, y ¿cuál es la otra raíz que fluye esa fe a nuestra vida? Sabemos que es Dios, ¿verdad? El mero es el Espíritu Santo, pero ¿por dónde nos llega el amor? Segundo, la obediencia. Es algo así. ¿Te recuerda? Estaba este carcelero, le preguntan, mira, es a través de esto que tú puedes ser salvo, es Jesús. Sí, yo creo. ¿Te recuerda a Félix cuando Pablo le predica? Él escucha el evangelio y le habló de varias cosas que no le gustaron. Tú estás loco, Pablo. Es que vete, yo después te llamo. Así dijo, no. Es un instante así que digo sí o es no. Y la segunda es obediencia. Demostramos que tenemos fe cuando obedecemos sus mandamientos. Amén. Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces la obediencia, cuando tú eres, yo soy cristiano, ¿obedeces al Señor? Sí. ¿Qué estás diciendo? Tengo un Señor que yo obedezco, que yo amo y que yo me someto a Él. Si me amáis, ¿no es así? También lo que dice la palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Evidentemente no vamos a obedecer a un Dios si no creemos que existe, que si no le amamos. La verdadera fe te moverá a obedecer a Dios. Así que pregúntate, ¿tendré yo fe? El obedecer a Jesús es señal de que Él es tu Señor. Dice la palabra en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice el texto? El que hace. Pero pastor, usted ha dicho que no es por las obras. Esa es la realidad. Después de las obras son para que para ser salvo, no, son para que Dios me galardone y demostrar que realmente soy un hijo de Dios. ¿Y para qué? Para demostrar, Señor, yo te amo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces Dios ya está viendo aquí, no tu corazón, sino que la gente vea, oye, ¿es cristiano o no? Sí, ¿qué está haciendo? Mira, está obedeciendo a Dios. No, pues hay fe en su corazón. Fe produce obediencia. Así que, por eso Santiago dijo en Santiago 2:20, ¿mas quieres saber, hombre vano? Le dice que la fe sin obras es muerta. Entonces dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Entonces somos salvos por las obras? No, una persona que realmente tiene fe va a producir buenas obras. No hay buenas obras, no hay fe. Hay fe, habrá buenas obras. Hay buenas obras, hay fe. Por eso él dice, no hay obras, la fe está muerta. Amén. Así que, cuando una persona cree en Dios y tiene fe, se verá en sus hechos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesús en una ocasión dice, tú nomás cree, en otra, la fe, el otro obedece. Y como dice este texto, él lo está viendo en muchos ángulos. Que nosotros tenemos que juntar eso y entenderlo. Así que las buenas obras no son para salvarnos, sino que son el resultado de que somos salvos. Hay personas que dicen, perdió su salvación, pastor, porque yo recuerdo cuando él recibió a Cristo y fíjese cómo anda ahora. Nunca la tuvo. La palabra siempre dice que aquel que realmente es cristiano permanecerá. ¿Esa es la realidad? Porque yo soy buena persona y soy persistente. No, porque tienes la fe y el Espíritu Santo que te ayuda a seguir, si no, no. Amén. Si no fuera por Él, no lo lográramos. Así que hacer buenas obras no es garantía de que usted irá al cielo. Siempre les hemos enseñado esto, ¿no es así? Jugar pelota te convierte en pelota. Algunos no lo jugamos, pero parecemos, ¿verdad? Ir al gimnasio no te convierte en Reynold González o en Gustavo o en Carlitos. ¿Sí, verdad? ¿Cómo está, pastor? Ir a McDonald's no te convierte en Big Mac. Ir a la playa no te convierte en sirena. Ir al hospital no te garantiza que ahí mismo vas a ser sano.
Por eso le dicen paciente, espere tantito, ¿verdad? Así que ir a la panadería al París no te convierte en pan bolillo, ¿verdad que no? Ir a la iglesia, ¿te va a convertir en cristiano? No, tampoco. Es bueno y es el resultado de que realmente yo quiero agradar a Dios y servir a Dios, obedecer a Dios, porque Él dice no dejen de congregarse. Es el resultado, no es la raíz para ser salvo. Así que es la fe en Cristo Jesús. Una persona que dice que tiene a Cristo Jesús en su corazón, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero maldice, pero miente, pero roba, asesina, se embriaga, chismea, pelea, traiciona, no se congrega, no ofrenda, no ama a su prójimo, como un estilo de vida, no es cristiano. Amén. Es una clara señal de que Dios no está en su corazón, pero la gente por lo que dice, la gente se cree, ay sí, pastor, me dijo esto y el otro, y que no te creas, ve sus hechos. Ve sus hechos. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿crees en Dios? ¿Qué van a decir? Sí. Ahora, ¿obedeces a Dios? Ahí está la clave. Van a patinar como dicen. Así que Santiago dijo también, los demonios creen. ¿Y qué más? Y tiemblan. Pero usted dirá, ¿por qué los demonios no son salvos? En primer lugar, ya son espíritu. Por eso decimos, recibe a Cristo antes de morir. El momento que tú te mueras, sale tu alma, ya no tiene remedio. Y así son ellos, ya no hay remedio para ellos. Son espíritu. Y en segundo lugar, vemos aquí que no son salvos porque no tienen fe. ¿Y sabe cuál otra cosa más? Aparte porque ya son espíritu, porque no tienen fe, esa fe salvadora. Tercer lugar, no obedecen a Dios. Aunque se someten a Dios, ¿por qué? Porque Dios es Dios, tú lo vas a hacer. Son gatitos en las manos de Dios, los tiene con una correa. Dios no te va a hacer esto y punto. Y lo hacen. Así que la obediencia es la marca que identifica a los cristianos. Amén. Pregúntale a la persona que está enseguida, ¿eres obediente? Ahora pregúntale, ¿estás seguro? Es fácil decir que uno cree en Dios, pero no oran a Dios, ni le obedecen a Dios, ni sirven a Dios. Cualquiera lo dice, ¿no es así? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe, ¿qué dice el texto? Es por el oír. ¿Y el oír qué? Al pastor Fidencio. No, señor, por la palabra de Dios. Es que estoy dudando, pastor, de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Póngase a leer la palabra. Ahí va a nacer la fe. Así que los demonios odian la palabra. Así que una ocasión un profesor, fue en el año 2008, Danilo Ruiz, en Nicaragua. Él iba un tiempo a una reunión de oración que su iglesia estaba llevando a cabo, y en el proceso, en el camino, como dicen las canciones, lo interceptaron para robarle sus zapatos. Imagínense al pobre hermano. Le dieron 4 puñaladas. De esas 4 que le dieron, una iba dirigida a su corazón. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que en su bolsillo traía su Biblia. Y la puñalada va, entra por la camiseta ahí y penetra la Biblia. Solamente 100 páginas fue lo que se penetró ese cuchillo. Pero lo más extraordinario es lo interesante de esto, que en ese caso es que la Biblia haya salvado, fíjese, la vida de una persona físicamente, pero ¿sabía usted que la palabra también nos puede dirigir a ser salvos espiritualmente? ¿Verdad? La palabra de Dios activa la fe en nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Porque la palabra de Dios, dice la palabra en Juan 6:63, que es que la palabra de Dios dice que es espíritu y ¿qué? Son vida. ¿Ve usted? Por eso usted puede leer Juan 3:16 un día y entender algo y recibir algo. Usted lo puede leer otro día, va a recibir algo diferente. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es el único libro del cual usted va a leer y que su autor va a estar presente cuando usted la lee? Es el único libro. Y por eso es vida. Dios fluye a través de ella para bendecir nuestra vida. Es Dios que inyectará al creyente a través de 2 raíces. Esa vida de fe, la palabra, es la obediencia, el amor en sí. Así que las raíces, escuche esto, no producen la vida.
yo tengo amor y yo soy obediente, ya ibas. No, eso no te da la vida. Si así fuera por mis obras. Con que yo practique el amor, con que yo soy obediente, ya la tengo hecha. No. Esos son el canal para que nos llegue la bendición de nuestro Dios. La fe es la vida que fluye y entra por esas raíces. Entonces, una persona que realmente cree en Dios, Dios va a depositar esa fe en el corazón de esa persona a través del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Y el que no lo tiene, dice, no es de Él. Amén. Primero los Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual dice, también recibisteis, como, yo te prediqué el evangelio, tú lo recibiste con gozo. Y fíjense lo que dice el texto, en el cual también perseveráis. ¿Qué fue lo que le dije hace rato? Una persona que realmente con todo su corazón y en fe cree en Cristo y lo recibe, esa persona, ¿sabe qué va a pasar con ella? Va a perseverar. Y aunque se vaya al mundo un día, una semana, un mes, como el hijo pródigo que se fue, dice, no, muchos días después, dice, volvió, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Va a regresar porque va a regresar. No, pastor, ya tiene 5 años de perdido, que perdió su... No la tuvo. El Espíritu Santo no tarda mucho en convencerte que estás mal, que estás en pecado, si es que lo tienes. Y dice el texto, en el cual también perseveráis. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo a través de la fe que nos sostiene y que nos da el valor para ser obedientes y seguir ahí. Si no pasa eso contigo, es que no, y andas como que aquí, como que allá, asegúrate, ¿tendrás el Espíritu Santo? ¿Lo vives? Dice el texto, el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fue como Pablo queriendo decir como, fue un aborto en realidad lo que pasó aquí. Que en vez de que nacieras de nuevo, abortaste, ¿verdad? Te negaste, no quisiste obedecer. Prueba si realmente has creído. Examina tus obras. Examina tu corazón. Si van de acuerdo a la palabra. Amén. Porque hoy en día mucha gente cree las verdades, como dijimos, referente a Cristo Jesús. Sí, creen que es Hijo de Dios, que es Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados, por todo el mundo, pero no se han entregado a Él. ¿Por qué decimos siempre, entrega tu vida a Jesús? ¿Qué estamos diciendo con eso? Cree en Él, lee la palabra, obedece la palabra. Eso es entregarse a Jesús y obedecerle. Yo creo que entre todo ello, lo más importante es, Señor, realmente tú estás en mi corazón. Así que creer es una y la fe es otra muy, muy aparte. Así que ¿por qué? ¿O cómo es que debo de ser salvo? ¿Cómo es que yo puedo? ¿Cómo debo de ser salvo? Ahora, creer en Jesús es lo único que hace falta para ser salvo. Hay personas que creen eso. Tú crees y la tienes hecha. Hay otras cosas, pilares muy importantes en la vida del cristiano que realmente va a demostrar que sí es cristiano o cristiana. Primero, hay que creer. Segundo, ¿qué cree usted? Si usted dice, yo soy cristiano, pastor, unos dicen una cosa y otra, pero usted le va a pegar al grano al final de cuentas. ¿Sabe cuál es? Hay que arrepentirse. Amén. Fue lo que le dije, es un proceso tan pequeño así, tan rápido, que usted ni se imagina todo lo que pasa ahí y que se va a demostrar con el tiempo también. Así que primero hay que creer, segundo hay que arrepentirse. ¿De qué hay que arrepentirse, pastor? De nuestros pecados. De nuestros pecados, dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni quien entienda, ni quien busque a Dios. Te va y le suena a las personas, vamos a la iglesia, no, gracias. Y usted va a la casa y le suena ahí con un folleto, oiga esto, no, ya soy católico, soy tal, y a veces ni pisa en la iglesia. Amén. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni quien entienda, ni quien busque a Dios. El arrepentimiento es esencial para la salvación. Si usted ve en el Nuevo Testamento, nada más se menciona un promedio de 55 veces. Ahora, 55 veces, creo que es algo importante, ¿no cree usted? Dice, el versículo dice en Hechos 17:30, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué lo está pidiendo Dios? Porque Él sabe que es importante.
Él reconoce que eres pecador. Y es lo que Él quiere, que reconozcamos, hey, somos pecadores. Porque si Dios dice, nomás cree y la tienes hecha, es todo. Pero implica algo que va detrás de todo ello. Hay pilares que sostienen ese creer. Ok, está ahí el amor, está la obediencia, ¿verdad? A través de la fe. Y ahora, mira, el arrepentimiento. Para que se sostenga ese creer, hay algo que tiene que sostenerlo. Y es el arrepentimiento. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Es el pecado que no nos acerca a Dios, que no nos puede llevar a Dios. Es lo que nos prohíbe entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice Dios? Tú tienes que arrepentirte. Lo que dice la palabra. Así que dice en Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, ¿qué dice el texto? Todos pereceréis igualmente. Pero yo estoy creyendo en Jesús. Sí, pero ese creer implica algunas cosas. Arrepiéntete. Todos pereceréis igualmente. Así que arrepentirse significa dar la media vuelta. Que si lleva por un camino, Señor, ya no voy a ir por ahí. Yo voy a buscar tu voluntad. Voy a hacer lo que tú quieres. Eso significa que cambias tu estilo de vida. Si yo soy cristiano, pastor, yo creo en Dios. ¿Cambiaste tu estilo de vida? ¿Eres diferente a como eras antes de recibirlo? No, sigo igual. No te has arrepentido. Escuche, el diablo no tiene miedo de las personas que van a la iglesia. Le tiene miedo a las personas que se parecen a Cristo, que hacen y obedecen lo que dice Cristo. Y una persona arrepentida ha reconocido que estaba mal, que era pecadora, que no era tan buena para poder salvarse. Así que, escuche, tan importante es reconocer. ¿Cómo se dice? ¿Puede usted leer la palabra reconocer al revés? ¿Qué dice al revés? Reconocer. Reconocer. Al revés y al derecho. Dice reconocer. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito, Señor, de ti para yo poder ser salvo. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? No solo es estar, es que estoy triste. Es que estoy lamentando que cometí este pecado. En parte sí es cierto, pero no es todo. ¿Se acuerda de Judas? Él lamentó haber traicionado a Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Y con quién fue a decir, la regué, me equivoqué? ¿Fue con Jesús o fue con los sacerdotes? Personas que no le podían ni perdonar, ni salvar, ni interceder por él. Que si hubiera venido con Jesús, tal vez tuviéramos el quinto evangelio. Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Y luego Judas. Estoy seguro que tuviéramos un evangelio también de él. Arrepentirse no es solo dejar de hacer un acto pecaminoso. Por ejemplo, algunas personas, en lo personal, han dejado ciertos pecados, no porque, es que deseo obedecer a Dios. No, Señor, sino por razones, a lo mejor, ¿qué dice el médico? Señor, tiene que dejar de fumar. Señor, tiene que dejar de tomar, si no la cirrosis. Razones de salud, o por un asunto de negocio, o reputación, o la familia. Ese no es arrepentimiento. ¿Escuchó eso? No es arrepentimiento. Por desgracia, es solamente un cambio en su vida social. Eso es lo que es. Una persona que no se ha arrepentido, ni ha reconocido que estaba mal, sigue, como quien dice, pecando sin ningún problema. Sin ningún problema, a tal grado que lo publican y se garantizan. Se mofan, se lo presumen y se deleitan en ese pecado sin ningún arrepentimiento. Miren, y esto y lo otro es una clara señal de que Dios no está en sus corazones. Porque si estuviera Dios ahí a través de su Espíritu Santo, tuviera convicción de pecado. Está mal, no, es que no. ¿Verdad? ¿Qué es entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento es el sincero pesar del corazón por el pecado que lleva a una persona a volverse a Dios de sus pecados. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, no la mía. ¿Haces tu voluntad o haces la de Dios? Clara señal. Amén. David expresa el verdadero arrepentimiento cuando dice en Salmo 119, versículo 59, dice, consideré mis caminos
y volví mis pies a tus testimonios, como consideré mis caminos. Oye, ando mal. Mira, Señor, voy a obedecer mejor tu palabra. Ese es el cambio. Amén. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, el resultado, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo son borrados los pecados? Dice el texto, arrepentíos y, no dice, no se quedó en convierte, arrepiéntete y listo. No, conviértete como, soy el uno, ahora soy dos. Soy malo, ahora soy bueno. Dice, en tus hechos yo quiero ver un cambio positivo. Este era negativo, ahora quiero un cambio positivo. Ese es convertirse. Cambió tu estilo de vida. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y fíjese lo que sigue. Yo creo en Él. Pues ya, es todo, eso es suficiente. Pero ahora está diciendo, hey, también arrepiéntete. Y luego fíjese lo interesante de lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y fíjese lo que dice el 20, y Él, o sea Dios, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Ve usted? Por eso decimos, ¿está Cristo en tu corazón? ¿Cuándo llegó Él? Nada más en este versículo, ¿hasta cuándo entró en el corazón? ¿O cuándo Él lo envió Dios? Primero, a lo que vemos aquí, arrepiéntete, conviértete. Ya veo, ahí está, ahora, ponlo, envíalo a través del Espíritu Santo. Y Él envía a Jesucristo, que os antes fue anunciado. Escuche esto, todos somos pecadores, pero solo los arrepentidos irán al cielo. Solo los arrepentidos irán al cielo. Me gustó lo que dijo Adrián Rogers. La tragedia de estos tiempos en el cual vivimos es cristianos tibios. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. El Señor Jesús nos dio una ilustración clara de lo que significa arrepentirse. Usted recuerda aquella historia que él tenía 2 hijos, aquel hombre. Mi hijo, puedes ir a la milpa. Quiero que hagas esto y esto. Sí, papá, yo voy. Y luego el otro dice, pues, no, yo no voy. Y pasa, y ahí no termina la historia. ¿Qué sucede entonces? Al final que le dijo, sí, yo voy, y no fue. Le convenció ahí como, la regué, lastimé, ofendí a mi papá. Papá, perdóname, yo voy, y fue. Y el que dijo que iba a ir, no fue. ¿Ve usted? Eso es lo interesante de esto. Ocurrió algo en el corazón de este primer hijo, que él fue rebelde, que él desobedeció. Perdóname, me arrepiento. Y fue, y hubo un cambio. No, yo voy. Y al final lo fue. Y la regué. Hizo el cambio y luego fue a enmendar. Ese es el cambio verdadero. Así que muchas veces hemos dicho no a Dios, pero por su Espíritu Santo, Él nos cambia y al final obedecemos al Señor. Dicen que en África hay un río que es muy caudaloso, muy fuerte. Creo que se llama el río Zambeze o Zambeze, no sé realmente cómo se llame, pero es un río grande cerca de las cascadas de Victoria. Y dicen que hay un puente enorme, grandísimo, que abarca ese abismo de aguas caudalosas sobre ahí la tierra. Y algo interesante de eso, que fue construido por varios ingenieros. Empezaron unos ingenieros de este lado a construirlo y otros ingenieros de este otro lado a construir. Y se vinieron viniendo y al final unieron los brazos. ¿Y sabe qué me enseña esto? Que el arrepentimiento y la fe son los brazos del puente que nos permite cruzar para pasar por la tierra al cielo, hermanos. La fe es súper importante. Sí, ahí está la fe, pero esa fe produce arrepentimiento en nuestra vida. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. No importa lo que hayas hecho, ¿qué dice Dios? Tú arrepiéntete, vuélvete a mí, yo te voy a perdonar, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será raquítico, medido, no dice, será amplio en perdonar. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Así que usted pensaba, no, con que yo crea ahí, pero ¿ha habido un cambio en tu vida que te has arrepentido o no? Ay, no, pastor, sigo haciendo lo mío, pero yo creo en Dios. Estás perdido. Así que si tú estás escuchando esto, ya te has dado cuenta de que, oye, yo estoy perdido.
Yo creo en Cristo, pero mis obras realmente están demostrando lo contrario. Este es tu momento para que le entregues tu vida a Jesús, que creas con todo tu corazón y en fe, y que se va a demostrar a través del amor y a través de la obediencia. Esa es una verificación de que tal vez sí lo tengas en tu corazón. Así que hoy en esta mañana, quiero que reflexiones. Ya estoy entendiendo, pastor. Creo que yo estaba un poquito confundido referente a esto. Una ocasión, una hermana le dice al pastor: pastor, no me sirvieron de nada esas 30 quesadillas diarias que usted me recomendó para bajar de peso. Ay, hermanita, no eran quesadillas, eran sentadillas. Así que si estabas confundido, creo que con esto ya vas entendiendo, y no es todo. Son 4 cosas de las cuales tú tienes que estar bien seguro que estén ahí si no estás perdido. Pero eso sucede, mira, sí. En el momento que tú crees, esos elementos tienen que estar ahí. Ah, pero mira, ya aprendimos algo aquí. Yo tengo que creer, tengo que arrepentirme. Y va a haber algo más hoy en esta tarde. Pero quiero que cierres tus ojos. Ahorita vamos a orar al Señor para que Él sea con nosotros. Y vamos a orar para que tú te asegures, sé 100% seguro de que realmente Cristo está en tu corazón. No importa si eres bautista, no importa si eres católico, si eres pentecostés, presbiteriano, metodista, seas quien seas, si Cristo no está en tu corazón, estás perdido, estás amolado. Tú necesitas a Jesús. Necesitas creer en Él, necesitas arrepentirte, entregarle tu corazón a Él para que Él te perdone, para que Él te limpie, te santifique, te selle con su Espíritu Santo y envíe el Espíritu Santo a tu vida para que tú digas: sí, Cristo está en mi corazón, para que Él envíe a Jesucristo, como lo leímos en Hechos, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Así que si hoy en esta mañana tú dices: pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo pensé que con creer ya la tenía hecha, pero me he dado cuenta que no. Quiero asegurarme, pastor, así que yo hoy quiero recibir a Jesús. Si es así, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, Señor. Sé que te he ofendido, pero hoy, Señor, quiero cambiar y quiero que me cambies. Transfórmame, Señor. Envía de tu Espíritu Santo a mi vida, Señor. Me quiero arrepentir para agradarte, para servirte, amarte, Señor, y obedecerte. Me entrego a ti, Señor, creo en ti y te recibo con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella hemos aprendido, Señor, que estemos bien seguros de que realmente tú estás en nuestro corazón. Que la gente se asegure, Señor, de que tú vives en ellos, para que no sean, Señor, un día engañados, sino que estén 100% seguros de que tú vives en su corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, y que podamos compartir estas buenas nuevas a aquellos, Señor, que están confundidos. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.